Muy bien. Vamos a darle un minuto. Bienvenidos, hermanos del Facebook, hermanos del Zoom. Vamos a empezar nuestra clase en la serie de Daniel. No nos dio el tiempo para terminar el libro de Daniel este año. Nos quedamos en el capítulo 11 y Daniel tiene 12 capítulos. Nos faltó un capítulo, pero como les mencionaba la semana pasada, el capítulo 11 de Daniel se considera uno de los capítulos más difíciles de entender porque lleva tanta aplicación histórica y se puede hacer un poco cansado, tedioso el tener que estar retrocediendo y analizando los diferentes emperadores, las diferentes dinastías que encajan en ese capítulo. Nos quedamos hasta el versículo, como hasta el versículo 20. La semana pasada vimos un poquito, hablamos de lo que significa el Hanukkah, porque ahí encaja en el libro de Daniel la historia de esa victoria que el Señor le dio al pueblo judío para recuperar el templo y purificarlo, ¿verdad? Como de acuerdo a la ley levítica, tenían que prender el candelabro con aceite es preparado, un aceite especial, un aceite santificado que solamente se podía usar en el templo. Y después de recuperarlo, dice la historia que solamente encontraron suficiente aceite para una noche y eso no era suficiente para consagrar el templo. Pero según la historia, dice que ese poquito aceite el Señor lo hizo durar por 8 días. Y hoy se termina en el calendario judío, este es el menorá que les quería enseñar, ¿verdad? El candelabro. Este, Hoy precisamente es el octavo día que se celebra que ese poquito aceite que nomás debió de haber durado un día, perseveró, duró por los 8 días y así pudo el templo ser consagrado, ¿no? Fue una victoria, un milagro redactado, ¿no? Obviamente esta historia no la encontramos en las escrituras, con la excepción de la mención del emperador malvado que contaminó o profanó el templo y eso vamos a repasar ahora un poquito. Y también la historia de que se iba a levantar un grupo para tener la victoria. Donde sí se encuentra redactado esta historia está en los libros de Macabeos. El capítulo 8 de Daniel también menciona la aparición de este emperador malvado llamado Antíoco Epífanes, el cuarto. Antíoco Epífanes quiere decir, el nombre de él quiere decir Dios manifestado. Por eso su arrogancia, su orgullo es una proyección, su persona es una figura en sí del futuro anticristo que también se va a declarar Dios en el templo futuro de Israel, el templo judío. O sea, una sombra. Antíoco Epífanes es una sombra, una figura, un tipo, se le llama, ¿no? De lo que va a ser el anticristo, pero a un nivel mundial. Antíoco Epífanes, el cuarto, am, hizo cosas que el anticristo también va a hacer. Y hoy vamos a leer un poquito de eso ya para entrar al personaje de Antíoco Epífanes, ¿no? Como les dije, ya hemos hablado de la historia de los macabeos, que fueron los que se levantaron en contra de Antíoco Epífanes. Era el apellido, por decirlo así, de esta familia, Judas Macabeo. Él fue el que empezó y su familia fueron los que alumbraron el camino de no dejarse aplastar o no encajar en el paganismo, sino luchar
por la adoración a Dios, al Dios de Israel, ¿no? Entonces, en el capítulo 8 de Daniel explicamos esta historia y leímos un poco de lo que dice en el libro de los Macabeos. Los creyentes protestantes no tenemos estos libros en el canon de las escrituras inspiradas, porque no se los considera libros inspirados porque enseñan, por ejemplo, que una persona se puede salvar por obras, algo que las escrituras no enseñan. Es algo que es contrario, opuesto completamente a lo que enseña la palabra de Dios, que es que la salvación es por gracia en Cristo, ¿verdad? No es por obras para que nadie se gloríe, dice las escrituras. También los libros a los macabeos enseñan la acción de orar por los muertos, pero la palabra es muy enfática en que después de muertos el juicio. No hay lugar para intercesión por alguien que ya murió. La salvación es una decisión en vida. No es algo que se puede alcanzar una vez que dejamos este cuerpo, ¿no? Es importante poner la fe en el único Salvador, reconocer al Señor Jesús como el único mediador, porque así enseñan las Escrituras. En ningún otro hay salvación, porque solo hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento anuncia la venida de este Mesías, del Cristo, como hemos estudiado en otras clases, ¿no? Del escogido por Dios, de ese Cordero perfecto, ¿no? Y cuando una persona no entiende la obra de Cristo, porque para poder tener esta fe, entender que no es por obras, se tiene que entender lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros también? Para poder aceptar y reconocerlo como el único y suficiente Salvador. Y en este caso, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿sabes? Es lamentable, ¿no? Que aún dentro de las iglesias, no hay una idea clara de por qué solamente Jesús es Salvador. Como que a veces se enseña que es un esfuerzo humano, que es una lucha que tenemos que hacer para alcanzar el cielo o hacer ciertas cosas para poder llegar al cielo, ¿no? Me toca a veces ver comentarios, ¿no? En el Facebook es una manera muy interesante de ver lo que en lo que la persona está confiando, ¿no? Y lo que decimos lo refleja, ¿no? Lo que sale de nuestra boca, dice las escrituras, es lo que está en nuestro corazón. Si alguien dice, por ejemplo, Dios quiera que seamos fieles hasta el fin para alcanzar la vida eterna, quiere decir que está confiando en sí mismo, porque quiere en sus obras, ¿no? Cree que su fidelidad es lo que va a llevarlo al cielo. Hay veces que las personas dicen, Dios quiera encontrarme cuando el Señor venga o el Señor me llame, ojalá que esté sirviendo a Dios, porque no me quiero quedar. O sea, cree que la salvación consiste en estar sirviendo a Dios, ¿no? Entonces, están declarando que confían en sí mismos, ¿no? Pero dice las Escrituras que todos hemos pecado. Justo no hay ni uno de entre los humanos, nosotros, los que habitamos en este mundo, ¿verdad? Solo hay un perfecto y ese es Dios. Por eso es que hay que reconocer que Jesús es Dios, porque Él nunca pecó, dice las Escrituras. En el momento que uno reconoce que Él es Dios y lo que Él hizo, vivió una vida perfecta. Por eso el Padre lo acepta a Él, porque Él cumple todos los requisitos de la ley. Nunca falló en nada, ¿no? Entonces, si el paso para entender y estar en la fe de Cristo es reconocer que nosotros somos pecadores, jamás podríamos entrar en el cielo por nuestros esfuerzos porque estamos contaminados, ¿verdad? Dios no
no permite el acceso del pecado a su gloria. Entonces uno reconoce que uno no está perdido, estamos en delitos y estamos muertos. Por eso es que a veces les comento, ¿no? ¿Qué puede hacer un muerto? Estamos muertos espiritualmente sin Cristo. Un muerto no puede hacer nada. Usted puede gritarle y decirle, párate y come y sal a predicar, vive una vida correcta. El muerto no se va a mover por mucho que usted le grite o lo anime o lo empuje, ¿no? Sirve a Dios para que te salga. No puede, está muerto. Pero lo que sucede cuando una persona reconoce que es pecadora y que no tiene esperanza y ve a Jesús como Dios, el Cordero perfecto de Dios, que vivió una vida, no solamente que vive una vida perfecta, sino que se ofrece en sacrificio por nosotros. Es el sacrificio perfecto que el Padre podía aceptar, porque algo que descuidamos muchas veces es ese versículo que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Alguien tiene que morir, tiene que derramarse sangre para que haya este. Por eso Dios en el Antiguo Testamento tanto énfasis hizo en el derramamiento de sangre de los corderos, de los becerros, porque era una figura, ¿no? Una proyección, una tipología de lo que el Señor Jesús haría por nosotros. Entonces, reconocer que la sangre de Cristo, perfecta, en expiación, eso quiere decir para cubrir y quitarnos nuestros pecados, es suficiente ante Dios Padre. Eso es poner la fe en Cristo. Ahora, una vez que uno reconoce que el Señor paga nuestra deuda completa, está terminado, dijo el Señor, consumado es, ya no hay nada más que hacer. Yo lo he hecho todo. Una vez que uno tiene esa fe en Él, las Escrituras hablan de un nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan? Muertos en delitos y pecados, no podemos hacer nada para complacer a Dios si estamos muertos, ajenos a Dios, sin esperanza. Pero en el momento que uno recibe al Señor, el Espíritu Santo de Jesús viene a nuestra vida. Jesús vive en nosotros y nos hace nacer de nuevo. ¿No? Nacimos una vez físicamente, pero ahora nacemos espiritualmente. Y en ese nacimiento ocurre algo natural, como el Señor permite en la naturaleza que veamos su obra, su grandeza. Cuando nace un bebito, a ese bebito no hay que obligarlo a que coma. Va a llorar hasta que le den de comer, ¿verdad? Hasta ponerse morado si no se le da de comer. Va a llorar y llorar. Es algo natural. A un bebito no hay que decirle, crece, crece, obedece para que crezcas, ¿no? Va a empezar a crecer por una obra natural de Dios. El bebé va a empezar a crecer. Igual espiritualmente, cuando uno nace de nuevo, ya teniendo el Espíritu de Cristo en nuestra vida, tenemos vida y empieza el desarrollo, empieza el deseo de comer. ¿Y qué comemos espiritualmente? La palabra de Dios es nuestro alimento. Un creyente va a añorar, va hasta querer llorar para que le den de comer espiritualmente, ¿verdad? Tiene hambre de Dios, ¿verdad? Una nueva criatura alaba a Dios, ¿verdad? Una nueva criatura quiere estar en comunión con Dios y con su pueblo. No hay que rogarle, no hay que empujarlo porque es algo que va a nacer porque ya la persona tiene a Cristo en su corazón. Uno muere a sus delitos y pecados y nace a nueva vida. Entonces, no hay lugar, cuando uno entiende esto que se llama el Evangelio, ya no hay lugar para decir, yo tengo que esforzarme para llegar al cielo, no. Uno llega al cielo por lo que hizo Cristo y la fe que uno tiene en eso, y claro, va a crecer en la fe de Cristo, va a entender su bajeza cada día más y su necesidad de estar
a tono en la voluntad con el espíritu que ahora vive en nosotros, ¿verdad? Buscamos no ofenderlo, buscamos agradarlo en todo, como dice la palabra, ¿no? Así que ya uno entiende que no es que si me muero ahí, que oren por mí, que recen por mí para sacarme de un lugar que la Biblia ni habla, ¿verdad? No hay un lugar intermedio. Ya no se va a querer pagar para que alguien nos mande al cielo, ¿no? Porque ya Cristo pagó por nosotros, ya tenemos la fe en el Señor. Entonces, por esa razón, no se aceptan estos libros de los macabeos como inspirados, pero sí se los acepta como libros históricos que narran eh, al pie de la letra lo que pasó durante el tiempo intertestamentario, se conoce. Acuérdense, en el Antiguo Testamento llega hasta Malaquías y desde Malaquías a Mateo, el Evangelio según San Mateo, pasaron 400 años sin revelación profética. No hubo, no hubo palabra de Dios en ese tiempo, eran tiempos oscuros de vacío, porque no había la luz de la palabra. Entonces, salen estos libros, bueno, el libro de Daniel nos cuenta lo que va a pasar en ese tiempo intertestamentario, se le llama, en el tiempo entre el Antiguo Testamento y el comienzo de la venida del Señor Jesús. Entonces vamos a leer esa parte de Daniel y obviamente lo conectamos ya, si quieren ver el video anterior del capítulo 8 de Daniel, ahí se explica históricamente quiénes fueron los macabeos, por qué es importante saber esta historia de victoria que Dios le dio sobre este emperador malvado que contaminó el templo, profanó el templo del Señor. Hemos explicado, ¿no? Que él metió un puerco y la sangre de este puerco, que es un animal inmundo, lo mete al altar del Señor, ¿verdad? Y levanta una imagen se cree del dios pagano Zeus, para que ese sea el dios del pueblo judío, ¿no? Y obviamente, pues esto es una atrocidad, es como una herejía, era algo terrible. Por eso se levantaron a querer reclamar rescatar, purificar el templo, ¿no? Y el Señor les da la victoria, por eso está la historia del Hanukkah, que fue lo que vimos la semana pasada. Así que vamos a ver, les voy a compartir las pantallas para leer la porción que comprende la historia de Antíoco Epífanes IV, ¿verdad? Ya prácticamente nos saltamos la semana pasada para conmemorar el comienzo de la fiesta, que fue justo, cayó justo el jueves pasado, la primera vela del candelabro del menora, bueno, ves, el menorá judío, ¿verdad? Y hoy es la última vela y vamos a terminar con eso, ¿no? Prendido. El Señor Jesús celebró esta fiesta. Es muy interesante. El libro de Lucas nos dice que el Señor Jesús fue a la fiesta de la dedicación. Ese es otro nombre que se le da a esta fiesta. El Hanukkah, la fiesta de las luces, la fiesta de la dedicación, porque se dedicó el templo, ¿verdad? Para que pueda servir para la adoración de Dios, ¿no? Así que dice el versículo 21, estamos en Daniel capítulo 11. A ver, déjenme ver si puedo. Ok, aquí está. Dice el 21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. ¿Ok? Dijimos que en la primera parte, no sé si se acuerdan de cómo la palabra es revelada, ¿no?
y uno la lee corrido, ¿no? Y piensa como que se está hablando de un solo reino. Pero déjenme retroceder un poquito. Aquí vemos los diferentes, lo que estamos leyendo en el capítulo 11 de Daniel se va a dar en un periodo aproximado como de 400 años. Eh, Daniel está viendo esta visión en el año 536. Ese es, por la historia se sabe porque él dice, este es el año de Darío, en el año segundo o tercero, parece que dice al principio, ¿dónde está el versículo 1? En el año primero de Darío, el Medo, ese fue en el año 536. Y todo lo que se nos va a narrar en el capítulo 11 que ya hemos estudiado, las diferentes dinastías, este, comprende un periodo hasta el año 164 antes de Cristo, o sea, del 536 al 164 antes del Señor. ¿Se acuerdan que estamos hablando del tiempo intertestamentario, los 400 años antes que venga el Señor Jesús? Todo esto está pasando, esta dinastía, hablamos de la dinastía de Seleuco, que era muy importante porque los Seleucidas, de ahí va a venir este emperador malvado, que es el que se nos narra en el versículo 21, ¿verdad? Pero vemos, a veces uno lee las escrituras rápido y piensa que todo es una sola historia, un solo personaje, pero por la gracia de Dios, nosotros estamos, en el tiempo que estamos, podemos ver para atrás y decir, wow, con qué exactitud, ¿no? Cada emperador que surgió, cada guerra que salió, hasta la narración de la reina, la princesa, que iba a ser una alianza y cómo no progresa porque la envenenan, la historia nos lo dice, pero tenemos que entender que en el capítulo 11 de Daniel se está dando mucha historia, casi 400 años de diferentes reyes y diferentes guerras, diferentes asuntos y eventos hasta llegar a este evento. El clímax es la venida de este Antíoco Epífanes, que es la proyección del anticristo. Entonces, cuando lo vemos a él, es un griego que sale de la rama de uno de los generales de Alejandro Magno. Él quiere helenizar, en otras palabras, quiere traer la cultura griega a todo ese lugar, el Medio Oriente, a Egipto, ¿verdad? Por eso el pleito entre el rey del norte, los Seleucidas, y el rey del sur, que era el otro general que conquistó a Egipto. Entonces, todo eso es la historia detrás de eso, ¿no? Entonces, en el versículo 21 llegamos acá, a Antíoco cuarto Epífanes, el supuesto Dios manifestado, que es otro nombre contra Cristo. Eso es lo que quiere decir anticristo, anti Dios, ¿verdad? Cuando el hombre se exalta a sí mismo, el hombre, y por eso el versículo 21, que fue donde empezamos a leer, dice que él sube, es un hombre despreciable, el cual no tenía derecho al reino. Él no, de acuerdo a la historia, dice que él no era el sucesor. Pero aquí como dice, le dicen a Daniel, vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. De acuerdo a la historia, el nombre del heredero de el reino era un tal Demetrio, pero Antíoco Epífanes aprovechó que él andaba por Roma, y subió al trono, lo usurpó. Y el versículo 22 dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Esto, de acuerdo a los estudiosos y dentro de la historia, dice que él sube con engaños, sube con halagos, prácticamente roba el puesto, ganándose a los líderes del gobierno, ¿no? Y triunfa. Dice que, miren, el versículo 22 dice que barre
Él barre con todo, como que si fuera una inundación, con fuerza viene y tumba toditos los que se oponían. Logra subir con mucho poder. Pero este detallito aquí donde dice que destruye al príncipe del pacto, eso lo interpretan porque su era, él dice que su gobierno duró como 10 años, de 10 a 11 años. Acuérdense en que el gobierno del anticristo, que es ¿cómo le llaman? El antitipo. Este Antíoco Epífanes es el tipo y el antitipo es en quien se cumple. El antitipo en este caso sería el anticristo. Él también va a subir al poder con halagos, con engaño, pero de acuerdo a la historia, dice que aquí este príncipe del pacto, que está en el versículo 22, es una referencia, se cree, al sumo sacerdote que existió en esa era, que eh, quiero acordarme el nombre de él ahorita, se me escapa. Sé que lo saca a él y lo pone al hermano de él, que se llamaba Jasón. Este, ah, bueno, les debo el nombre del tal, ahorita se me va a venir. Pero dice que en el momento, este sumo sacerdote se oponía a la influencia griega. Él se opone, porque lo que querían hacer era cambiar el idioma, quitar al Dios de los judíos. Querían que se sometan, ¿no? Que la gente siga la corriente, que todos, que haya unidad, pero eh, en contra de las cosas de Dios, ¿verdad? Y este sumo sacerdote no, no se sometió a Antíoco Epífanes, entonces él vino y lo quitó. Y a eso piensan que está haciendo referencia a esta palabra, que él tumba, ¿verdad? Que él barre con todo, incluyendo al príncipe del pacto, o sea, el principal que mantiene. Acuérdense en que el trabajo de los sumos sacerdotes era interceder por el pueblo judío, ¿no? Representarlo, darles la ley, entonces era el representante de ese pacto que Dios había hecho con ellos hizo con ellos, ¿verdad? Así que eso se cumple también, tumba al líder. Versículo 23 dice, y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Las tácticas que usó Antíoco Epífanes son diabólicas en el sentido de que no usó el poder militar solamente, sino que usó el engaño. Y acuérdense que esto va a conectarse cuando el Señor nos permita ver, porque este capítulo 11 va a terminar anunciando la venida del anticristo. Y vemos esos paralelismos, ¿no? Cómo sube, usurpa con engaños, con halagos, cómo el propósito, lo que interfiere para que él controle es la oposición que va a haber en Israel. Por eso los va a empezar a perseguir, ¿verdad? Vemos cómo este Antíoco Epífanes sube con engaño. Eso dice, subirá, él engañará y saldrá vencedor con poca gente. Nos da detallitos que los podemos complementar con lo que el Nuevo Testamento nos explica del anticristo, ¿no? Pero no va a ser un ejército, va a ser con engaño. El engaño es, es el arma número uno del enemigo, ¿verdad? Como porque convencer a la gente cuando se dice una mentira o una media verdad es un engaño, ¿no? Y una persona engañada es una persona que no va a salir adelante y no sale victoriosa. Es fácil tumbar a alguien con el engaño y no necesita la opresión bélica, simple y llanamente convencerlo en su mente.
Y eso lo vemos, ¿no? En nuestra cultura, lo vemos en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, hace un par de semanas, escuchar a las presidentes de las universidades élites de aquí, de Estados Unidos, ¿no? No poder diferenciar o no poder identificarse y decir, está mal hablar del genocidio de un pueblo, porque eso le estaban preguntando. ¿No pueden ustedes decir que el genocidio de un pueblo es, hablando del pueblo de Dios, de Israel, va en contra de la ética? Pueden decir que hablar de promover el genocidio va en contra de la ética y no decían no, depende del contexto. No se identificaron con la verdad, con la ética, con la moral, no. Entonces, ya se ganó, el enemigo gana la batalla ahí porque ha trabajado en las mentes de ellas de que está bien matar a alguien porque es de cierta raza, está bien eliminarlos. Y es increíble, ¿no? Que como uno dice, como una persona de un gran intelecto, son las presidentes de las universidades de Harvard, de Pensilvania, las universidades de Michigan, gente elocuente y no pueden diferenciar entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque han sido engañadas, han sido su mente está, y es fácil, esa es la táctica del enemigo, nomás trabaja en la mente una falsa doctrina, una falsa enseñanza, por eso es tan peligroso, ¿no? La influencia de las corrientes modernas, ¿no? En contra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Y ahí están muchos creyentes, ¿no? Siguiendo esas corrientes del enemigo, ¿verdad? Pero está profetizado, ¿no? Que en los últimos tiempos habrá muchas doctrinas de demonios y a muchos se engañarán, ¿verdad? Porque la gente tiene comezón de oír esto. Entonces, así trabajó Antíoco Epífanes, con engaño. No tuvo que ser esa fue su estrategia. La estrategia del enemigo es la confusión, es la mentira. El Señor Jesús mismo dijo, le dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Él ha sido mentiroso desde un principio y homicida. Y ustedes también me quieren matar a mí. Y ellos se enojan y dicen, ¿quién te dijo que te queremos matar? Pero porque el Señor leía los pensamientos, ¿verdad? Y el Señor todo lo sabe, ¿no? Pero vemos la misma táctica que hace más de 2000 años, 2200 años atrás, se va a repetir. El sabio Salomón dijo que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo se va a repetir. La historia es como un reciclaje, ¿no? Y ahí está el problema cuando uno no aprende de la historia, no aprende cómo el enemigo trabaja, cómo las tácticas, ¿verdad? Vuelve a caer en el peligro de no apercibirse de lo que Dios está tratando de alertarnos, ¿no? Si el Espíritu Santo ha inspirado que se anuncie la venida de este anticristo en 2 capítulos del libro de Daniel, se le dedica bastante tiempo, es porque el Señor quiere que sepamos cómo va a trabajar, cómo va a subir, no porque el creyente le toque vivir durante esos tiempos, ese gobierno, el de Antíoco Epífanes duró como de 10 a 11 años, pero el del anticristo va a ser un gobierno corto, de 7 años. Pero de acuerdo a las escrituras, el creyente va a estar con el Señor durante este tiempo, pero el que se quede es el que va a haber tiempo de salvación también durante la gran tribulación, pero les costará la vida identificarse con Cristo, irse en contra de este gobierno. Pero aquí vemos, ¿no? El versículo 23, él sale vencedor, dice, con poca gente, ¿verdad? Con estrategias malignas, con mentiras, con engaños, ¿verdad? Versículo 24 dice, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres.
botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios. Y esto por un tiempo, o sea, no va a durar para siempre. Tiene un tiempo limitado en el que va a poder hacer de las suyas, ¿no? Aquí habla de el Estado, va a haber una aparente paz. Acuérdense que igual nos dice las escrituras que cuando el pueblo de Israel esté en paz, va a haber una alianza para esta paz, ¿verdad? Y ahí va a aprovechar, va a engañarlos, va a poder ganarse el favor de ellos, ¿no? Lo van a ver como un salvador, como un Mesías, pero a la mitad de su gobierno, a los 3 años y medio, va a romper esa alianza, ese pacto, ¿verdad? Va a romper sí, como pacto lo describe las escrituras a los 3 años y medio y va a empezar la persecución cual nunca ha habido en la historia de la humanidad en contra del pueblo judío y contra los que se identifiquen con el Mesías verdadero, ¿no? El libro de Apocalipsis nos da bastantes detalles de ¿qué es lo que van a hacer los judíos? El Señor va a levantar un pueblo para predicar, para alertar que ya el Mesías ya vino, ¿verdad? Pero van a tener que morir por su fe. 3 años y medio de persecución, aunque el Señor tiene un lugar preparado para ellos, para donde pueden escapar, ¿verdad? Versículo 25 dice, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Acuérdense, ese es el rey de Egipto, que era griego también, pero conquistó esa área. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. La historia dice que matan a este emperador que estaba en el área de Egipto, sus propios hijos lo asesinan. Así que dice el versículo 26, vamos a llegar vamos a llegar a leer el versículo 26, dice, aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentiras, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. O sea, el Señor siempre nos habla de que por muy oscuro o muy terribles sean las circunstancias de estos gobiernos, ¿verdad? En contra de Cristo, tienen su tiempo contado, ¿verdad? No va a ser para siempre. Como dice aquí, es un plazo que se les da para que se identifiquen los que son del Señor y los que no, porque eso es lo que hace estas situaciones cuando hay gobiernos anti Dios, gobiernos anti Biblia, gobiernos anti Cristo, gobiernos anti el pueblo de Dios, gobiernos anti la vida, ante las cosas que Dios ama, anti la iglesia. Estos gobiernos no durarán para siempre, tienen un plazo, pero ¿qué es lo que hacen? Es limpian. Dios usa estas circunstancias para identificar quién es de Él y quién no. ¿Verdad? Es quién está en la fe del Señor y quién no. Quién confía en los gobiernos, quién confía en el hombre, quién confía en los sistemas humanos, ¿verdad? Y no pone su fe en el único Señor. Del versículo 28 nos sigue dando más historia y dice, habla de las guerras, cómo estarán luchando entre este Antíoco Epífanes y al sur con los Ptolomeos de Egipto. Pero miren el versículo 31. Aquí llegamos al punto de lo que sucedió en el tiempo de los macabeos. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora.
Esa palabra, la abominación desoladora, se la aplica exclusivamente también al anticristo. O sea que va a ser lo mismo, va a entrar al templo, un templo que va a ser construido en Israel, en Jerusalén. Algo tiene que pasar para que ellos puedan construir. Esto de la guerra no es casualidad. Todas las fichas se están moviendo para que se pueda dar esta construcción. Estamos a vísperas de que se cumpla lo que el capítulo 11 de Daniel nos está anunciando. ¿Verdad? Pero este Antíoco Epífanes entra y profana el templo, lo mismo va a ser el anticristo. La abominación desoladora es sacrificar un puerco en ese lugar, ¿verdad? Y lo contamina, lo profana. Y para el sacrificio, ya no va a permitir que se siga la práctica judía, ya no, o sea, va a irse en contra de ellos. Versículo 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Ahí están los que se identifican, ¿no? Igual como la iglesia, se van a identificar los que siguen al Dios de la Biblia, ¿no? A Jehová. ¿Verdad? Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hasta ahí vamos a llegar, porque ese versículo 32 en otras versiones, en la versión de inglés dice, el pueblo que conoce a Dios hará grandes proezas. Bien, bien hermoso cómo lo pone, ¿verdad? Está hablando de los macabeos. Ellos conocían a su Dios, a Jehová, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, y defendieron y pelearon para poder recuperar el templo. Y el Señor los bendijo, los apoyó de acuerdo a la historia. Dice, ahí está, viene la historia del Hanukkah, ¿verdad? Con la celebración de la purificación del templo, ¿no? Pero en la versión de la Reina Valera dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Está bonita también la traducción que le pusieron, ¿verdad? En esta versión. El pueblo que conoce a su Dios, ¿verdad? No se rinde, no, no no se apaga, ¿verdad? No lo derrotan, se esforzará, habla de la presencia de Dios, los va a sostener en ese tiempo de tanta opresión, de tanta muerte, de tanta maldad, engaño. El Señor va a ser su victoria, ¿verdad? Dice, y actuará, ¿verdad? Vemos ellos, el papá, Judas Macabeo, el que empezó toda esta revuelta, murió, pero su hijo fue el que tomó el, ah, la batuta, ¿no? Para defender y llegar a esta victoria que ahora que ellos celebran como un día de fiesta, ¿no? Una semana completa de fiesta. Y eso es tan interesante notar. Cada vez que el enemigo ha querido destruir al pueblo de Dios, eh, el Señor voltea y termina haciendo de esos eventos fiesta, conmemoración, ¿verdad? Algo hermoso, ¿no? Luz. Por eso se enciende la luz para anunciar que la victoria que Dios da a su pueblo, ¿no? Así que así termina en la historia, en realidad desde el versículo 36 ya va a cambiar el lenguaje de Antíoco Epífanes a enfocarse en el anticristo venidero. Es profético este capítulo completamente. Se calcula que en todo el capítulo se cumplen aproximadamente 125 profecías, ¿verdad? Que nosotros tenemos el privilegio de ver para atrás y ver que la historia corrobora, la historia confirma lo que el Señor anunció que iba a pasar, ¿verdad? Le explica a Daniel, el ángel, ¿no? El plan de Dios para el pueblo, ¿no? Si la oscuridad pareciera ganar terreno, si el engaño pareciera ganar terreno, si se levantan hombres malvados que odian a Dios y a su pueblo, pero es un tiempo, como dice la palabra, ¿verdad? Tienen un plazo, no es algo permanente. La victoria viene, el Señor nunca desampara,
la luz brilla en la oscuridad, ¿verdad? Y el Señor dijo que Él era la luz. Él aprovechó esta fiesta para decir, sí, recordamos la victoria que Dios dio y por eso se encienden las velas de la luz del santuario, ¿no? El lugar donde hay comunión con Dios, el lugar donde Dios provee la expiación. El Señor Jesús dice, yo fui esa expiación, yo soy esa luz, ¿verdad? Él se lo apropia, ¿verdad? Que es algo hermoso, ¿no? Así que vamos a terminar este estudio y como hoy es el último día del Hanukkah, se enciende la última vela, el Señor proveyó, voy a parar aquí la, el compartir la pantalla para que puedan ver la pantalla. Y tradicionalmente, obviamente, esto lo prende el padre de familia, el líder del hogar, el varón, ¿no? Y empiezan de izquierda a derecha, ¿verdad? Por eso les he puesto cada día una foto en el canal, en el Facebook más bien, ¿verdad? Pero terminamos, a ver si no me a ver cómo le hago, para recordar lo que dijo el Señor Jesús, ¿no? La luz en las tinieblas resplandece, ¿verdad? El Señor dijo, sea la luz y fue hecha la luz, ¿verdad? El Señor dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y no se puede esconder la luz. El que tiene a Cristo brilla, ¿verdad? Lo que hacen es esta vela de la mitad, la más grande, es la que usan para prender las otras velas, ¿verdad? Y es un recordatorio, la presencia del Espíritu del Señor dando la victoria, ¿no? Así que vamos a terminar con esta conmemoración de Jesús siendo el gran vencedor, ¿verdad? El que nunca nos dejaría hasta, su presencia estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Amado Padre, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Señor, tu promesa, tu palabra es la lámpara a nuestros pies, es la que guía nuestro camino, es la que nos anuncia tu victoria, anuncia tu control sobre todo. Señor, no importa que se levante quien se levante, Señor, tú eres vencedor. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. A ti sea la gloria, Padre. Gracias porque podemos terminar el año con esta esperanza de que la luz en las tinieblas resplandece, Señor, y tú eres la luz. Señor, gracias porque tú eres Salvador y eres nuestro Señor. Te alabamos y te damos toda la gloria en el nombre poderoso del que es, el que era y el que ha de venir, nuestro Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Adelante con Cristo.